Con base en este diseño que ya tenemos, vamos a escribir el código en Visual Studio. Entonces vamos a utilizar Visual Studio 2013, vamos a crear un nuevo proyecto. Inicialmente vamos a crear un proyecto de biblioteca de clases, el cual vamos a llamar edu.impau.bll, nuestro famoso BLL, y la solución se va a llamar factura. Inicialmente se crea una clase llamada class1, la cual vamos a eliminar y vamos a agregar en primera medida la clase electrodoméstico. Bien, esta clase va a ser pública y tiene dos propiedades, el voltaje y el precio. Entonces vamos a escribir el voltaje, que es un double, y ahora vamos a escribir también un double, el precio. Bien, esto es todo lo que necesitamos para la clase electrodoméstico. No necesitamos absolutamente nada más. Después de esto vamos a crear la clase equipo sonido. Esta clase también va a ser pública y va a heredar de la clase electrodoméstico. Adicionalmente, esta tiene tres propiedades: watts, potencia, cantidad de CDs y si soporta MP3. Entonces el primero es double. El siguiente es entero. Y finalmente tenemos un bool. Bien. Con esto ya hemos concluido la escritura de la clase equipo sonido. Ahora simplemente nos hace falta la clase televisor. Esta clase también va a ser pública. Esta clase tiene un par de atributos más, los cuales podemos ver que son pulgadas y tipo pantalla, que ambos son double. Perdón, pulgadas es double y tipo pantalla por ahora es string. String tipo pantalla. Y hasta ahí con la clase. Adicionalmente debemos decir que esta clase hereda de electrodoméstico. Bien. Lo siguiente a agregar va a ser la clase factura. Esta clase también es pública. No hereda de ninguna clase. Y tiene una serie de atributos: nombre de cliente, número, factura, etc. Entonces vamos a escribirlo. Entero, número, factura, double, descuento, valor total. Voy a dejar valor total para más adelante. Vamos a escribir electrodoméstico, que es el artículo. Y la primera que voy a escribir va a ser la propiedad fecha. Esta propiedad va a tener algo muy particular, y es que aunque va a ser una propiedad pública,
La parte set de esa propiedad va a ser privada. Vamos a ver cómo asignamos eso en este momento. Decimos un datetime y la propiedad va a ser fecha, pero aquí en esta parte set le decimos que esto es privado. ¿Para qué hacemos que esto sea privado? Simplemente para que esa fecha no sea modificable desde fuera de la clase. Y la única manera de modificarla va a ser en el constructor. Entonces vamos a crear el constructor. El constructor de esta clase no va a recibir absolutamente nada y va a asignar la fecha. Entonces vamos a decir this.fecha igual a datetime.today. Y de esa manera estamos asignando la fecha de hoy. Bien, más adelante podemos hacer cambios en el constructor y agregar cosas como por ejemplo el nombre del cliente o el descuento, pero por ahora vamos a dejar el constructor simplemente asignando la fecha actual. Y antes de finalizar nos hace falta el valor total. Para poder asignar el valor total que está aquí, lo primero que vale la pena indicar es que esta propiedad va a ser una propiedad de solo lectura. ¿Cómo se identifica una propiedad de solo lectura? Solo tiene parte get. Sin embargo, esa parte get debe tener una implementación. Con los valores que tiene actualmente o solo de esta manera como se ve aquí, no es suficiente para que sea solo de solo lectura. Para hacerlo simplemente vamos a hacer una implementación. ¿Cuál es la implementación? Es el valor del descuento por el valor del artículo dividido en 100, ¿cierto? Más, perdón, eso, el valor del artículo menos eso. Entonces vamos a decir que va a retornar artículo punto precio menos, y vamos a decir acá, ahora sí, toda la operación que se incurre para poder lograrlo. Entonces sería el valor por el descuento dividido 100. Y aquí ya tenemos el valor total. A esto nos hace falta agregarle un this y this. Perfecto. De esta manera lo que estamos diciendo es que cada vez que yo llame el valor total, él se va a calcular. Esto es como crear un método que se llame calcular valor total. Sin embargo, no tengo la necesidad de escribir ese método. O es más, podría escribir el método, poner lo mismo que está aquí y aquí en el return utilizar el método. Sin embargo, como es solo una línea de código, no vale la pena escribir eso en un método. ¿Qué más podemos decir con respecto a esta clase? Con respecto a esta clase podemos decir que tiene un constructor, a diferencia de las otras, que como electrodoméstico, equipo de sonido y televisor no lo tienen, porque realmente no es necesario, simplemente yo después le asigno los valores cuando lo vaya necesitando, pero la clase factura sí necesita asignar la fecha. En el siguiente video vamos a ver un pequeño ejemplo de una interfaz de usuario basada en una aplicación de consola para consumir estas clases y poner todo a trabajar junto.